Ya. Buenas tardes, profesora. En este caso vamos a desarrollar cuatro preguntas de las cuales voy a tocar el tema de qué es la prueba y si existe el derecho a la prueba. Partiré diciendo que la principal función que se le atribuye a la prueba no es brindar la base para un conocimiento verdadero de los hechos en litigio. Por el contrario, la presentación de medios de prueba se concibe como un mecanismo que las partes puedan usar en defensa de su propia causa individual o simplemente como una manera de cumplir con las cargas procesales. Es así que la prueba viene a ser un mecanismo o un instrumento de persuasión que no tendría nada que ver con el conocimiento de los hechos, pues la prueba no serviría para establecer la verdad o la falsedad de un enunciado alguno, y por tanto para proporcionar conocimiento de algo, sino que tendría como única finalidad persuadir al juez, convencerlo para creer en la credibilidad o la incredibilidad de un enunciado fáctico. Llegamos a la conclusión que la prueba no proporciona informaciones, sino que proporciona elementos de persuasión. Ya. Existe eh, el derecho el derecho de la prueba. Pues sí existe el derecho de la prueba porque es un derecho básico, un derecho fundamental, un derecho inherente de los justiciables, relacionada uh, con los hechos que configuran su pretensión o su defensa, que tiene por finalidad acreditar, acreditar y producir certeza en el juez respecto de sus puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones. Bueno, continuando con la exposición, yo voy a hablarles acerca de las diferencias entre la prueba y los medios de prueba. Investigando pude encontrar que existen dos tipos de diferencias. La primera nos dice que la prueba es la forma en la que se sustentan los enunciados mencionados tanto por la parte demandada como la parte demandante, para acreditar que lo que dice es cierto. Tenemos dos tipos de pruebas, las pruebas típicas y las pruebas atípicas. Mientras que las pruebas típicas están tipificadas en el artículo 192 del Código Procesal Civil, que nos dicen que pueden ser la declaración de partes, la declaración de testigos, las pericias, etc. Mientras que los medios probatorios es la forma en la que ingresan las pruebas, como por ejemplo puede ser que la declaración de partes o la declaración de testigos se dará mediante una prueba testimonial o la prueba pericial se dará de una forma de un informe, en forma de un informe de un profesional. La segunda diferencia que encontré es que los medios probatorios son todas las pruebas que van a presentar las partes, tanto demandada como demandante. Estas pueden ser pruebas testimoniales, la declaración de partes, las pericias, pruebas documentales, etc. Mientras que las pruebas van a ser todo lo que va a tomar en cuenta el juez. Es decir, la prueba o los medios probatorios tienen que pasar una especie de examen para ser valorados. Como sabemos nosotros, tenemos unos ciertos pasos para que pueda llegar a esto. Primero tenemos la demanda, que es donde va a presentar sus pruebas el demandante. La admisión, donde se va a admitir todo lo que dice el demandante. Y la contestación de la demanda, es donde va a presentar el demandado sus pruebas. También tenemos el auto de saneamiento, donde se va a fijar, o el juez va a fijar, si hay una relación jurídica procesal válida entre demandado y demandante. Ahora, lo que nos interesa a nosotros es la fijación de puntos controvertidos,
que es donde se va a saber qué tipo de pruebas se va a tomar en cuenta. O sea, todos los medios probatorios que han sido presentados, tanto por el demandante como el demandado, se va a ver qué tipo de pruebas se va a tomar para dar sentencia. Solo eso, muchas gracias. ¿Cómo se valora la prueba en el Perú? Hay dos sistemas que coexisten en nuestro Código Procesal Civil, aquellos que vamos a ver a continuación. Davis Echandía, un gran profesor colombiano que habla acerca de la valoración de los medios probatorios, expresa lo siguiente. En el campo específico de la prueba judicial, la actividad probatoria adquiere una trascendencia superior, porque de ella depende la suerte del proceso, y por tanto que exista o no armonía entre el derecho y la justicia. Es una gran reflexión la que nos da el profesor Davis Echandía, ya que en sí los medios probatorios y la valoración de la prueba son la columna vertebral de todo proceso, ya que de ella depende la trascendencia del proceso. Volviendo a los sistemas que coexisten en nuestro Código Procesal Civil, en primer lugar tenemos a la tarifa legal o prueba tasada, que es la que obliga al juez a admitir aquellas pruebas que de por ley, aquellas pruebas que la ley consideran que sí o sí debe estar dentro del proceso. Tal es el caso de la prueba de ADN. Esta sí o sí tiene que ser admitida en todo proceso. Su valoración está muy por encima de otras pruebas y prácticamente no hay casi nada que vaya en contra de esta prueba. En segundo lugar tenemos la libre apreciación del juez o criterio de conciencia. Esta es más básicamente aquellos medios probatorios que el juez puede admitir. Estos medios probatorios se admiten simplemente porque le generan certeza y convicción al juez de que tiene que estar sí o sí en el proceso. Claro que para aplicar correctamente el criterio de conciencia se tienen que concurrir con dos elementos, que es la autenticidad y sinceridad en los documentos y archivos que se están ofreciendo, y el segundo elemento es la exactitud y la credibilidad. Con esto se refiere a que no debe existir equivocaciones en los medios probatorios que se están aceptando en el proceso. Eso es todo. Yo voy a hablar que si es posible hallar la verdad en el proceso. En realidad, la verdad solamente saben las partes, tanto el demandante y el demandado. El juez solamente puede hallar la verdad procesal, es decir, al momento de deducir los medios probatorios. La prueba podríamos determinar persuasivo, o sea, es decir, que no es totalmente falsa, en la medida en que contiene algunos elementos de verdad. Es absolutamente parcial y por lo tanto se le puede considerar falsa. El abogado, al momento de que le ofrezca las pruebas, esto no es con el fin de que descubra la verdad, sino con el fin de convencer al juez. El abogado puede estar interesado en la verdad siempre y cuando lo conduzca a la victoria. Gracias por su atención.